Ok, so, contento, una charla más en el canal, WR, Martín, gracias por acercarte acá a los WR Headquarters, literalmente, y para tener una charla sobre uno de los discos más interesantes que se han publicado en Argentina este año, en cuanto a la reacción que puede generar, ¿no? Por el personaje que desarrollas, que tiene rasgos muy histriónicos, excéntrico, y la propuesta y cómo lo entregas, ¿no? Me parece desde la distancia que es un disco que o se ama o se odia, pero que no genera medias tintas en la impresión de la audiencia, ¿no? Entonces, nada, para profundizar en ese tu último álbum homónimo, en los procesos, en el detrás, en el por qué, en el cómo, el cuándo, pero antes que nada, para que la audiencia se ponga al día, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho estos últimos días? Ya veníamos hablando, pero... Re. Y estuve ahí preparando el Niceto, que es el próximo miércoles. Y bueno, detrás de eso y de otras cosas también, pero más que nada detrás de eso, en sus distintas aristas Ok, y formas, ¿no? Porque hay bastantes tareas, digamos, de distinta índole. ok. Así que así, medio detrás de eso. Para ya entrar en materia, yo veníamos hablando de eso, te vi en el show de El Maquinal acá en Capital y me interesa mucho esa disrupción que existe entre el Martín personaje en tarima y luego el Martín bajo la tarima, que bueno, lo están viendo. Me parece que eres un tipo introvertido, que está siempre como en bajita, pero existe esa transformación total. Entiendo que has tomado cursos de actuación, que te interesa muchísimo la performance y... ¿Cómo llegaste ahí? Porque entiendo que tú partes ya con Martín a los 16 años, que vienes de una formación de conservatorio, bla, 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 pero ¿qué llegó primero? ¿El interés por las artes escénicas, la música o qué? Y primero que nada la música, pero vino bastante de la mano con de fondo y sin darme cuenta capaz, con el interés por la actuación, o sea, como vi mucha música de guachín así, teniendo 9 10 años de ver en YouTube cosas, Ok, y de repente la música me vino también del lado de la actuación, de ver muchos vivos también. Entonces, un poco para mí el músico se tenía que ver épico, ¿viste? Cuando estaba transmitiendo lo que transmitía. sí, Y un poco creo que esa noción me quedó, pero no como pensándolo como, esto es actuación, no. Sino pensándolo como, bueno, sí, debería ser, ¿viste? sí, Y creo que de ahí es donde empezó eso. Y después nada, soy muy cinéfilo también, o sea, me gusta mucho el cine, todo eso. Me gusta la actuación, o sea. Pero primero surgió desde ahí, o sea, yo empecé a actuar cuando me subí a hacer música a un escenario, no a actuar de actor. ok, Entonces, todo ese despliegue, toda esa parte artística que me inquieta y me gusta, salió de la música. ok, Salió de subirme a cantar y decir eso también con una pista y una voz cuando empecé. Y decir, bueno, el único instrumento acá soy yo. Entonces, mi cuerpo tiene que estar implicado en esto, sí o sí. sí, Y así fue como empecé a entrarme en eso. Después fui entendiendo que quizás lo que estaba haciendo también era actuar, ¿viste? sí, Entonces me profundicé también desde ese lado. sí. Pero empezó con la música nada más. Sí, para complementar y potenciar lo que ya venías haciendo musicalmente, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se da ese quiebre en el live? Porque alrededor de 7 años tú ya empiezas con esta serie de proyectos, ¿no? Como Antro, como Nemesis, como Guerra, entiendo. Y ya ahí tenías ese acercamiento con cómo gesticulabas, cómo utilizabas el cuerpo en tarima, con la performance o no. Sí, total. Un poco esto que decías antes de que quizás me imaginabas como alguien introvertido. Ajá. Cuando yo tenía 16, imagínate que todavía, o sea, era una persona muy introvertida, digamos. En otros niveles, ¿no? Y de repente la única forma que tenía de transitar un momento de exposición como el de hacer música, eh, era como cortándome así un poco una barrera mental bueno, de estar inhibido, de estar expuesto a mucha gente. Sí. Y en vez de como inhibirme, me pasaba todo lo contrario, era como que eso, desactivaba ese freno, digamos, que todos tenemos un poco ese límite Ujú. puesto, lo borraba y hacía cualquiera y Sí. como switcheaba totalmente, ¿viste? Y después me bajaba como re, what the fuck. Sí. Pero era un poco esa la dinámica. Y nada, de repente siempre fue muy performático y muy corporal todo desde el principio.
porque fue como la manera natural que tuve de desarrollar estar arriba en un escenario, ¿viste? Sí, Entonces el cuerpo era como mi instrumento para quizás olvidarme también de eso. Y sí, ahí empecé como eso, a generar como mi propia narrativa o mis propios movimientos, todo ese flash. sí. Pero viene de esa época también. De hecho, también eran shows re under que lo sostenía con eso, con que, o sea, ¿qué hace? Tipo, con estar con el cuerpo implicado en el momento y que sea todo bien in your face ahí. Sí. Total. Hablas que era como tu forma de sobrellevarlo y me da especial curiosidad eso. Hablas también de lo introvertido que eras antes, incluso tus 16 años, ¿no? Y es un pensamiento recurrente cuando muchísimos artistas hablan de su relación con la tarima, que ellos dicen, minutos antes la paso mal, sudo, me mareo, me da miedo, pero una vez que ya entro en personaje en tarima, como que esos miedos se van de lado, ¿no? Entonces, al comienzo sí te daba terror, pánico escénico en la tarima, o era más bien las ansias de que va a salir y si todavía tienes esa relación o cómo lo llevas. No, ahora, bueno, y en ese momento también era como que había algo que no me daba nervios, ¿viste? Pues capaz yo te cuento todo esto y parece que yo tenía muchos nervios Ok, de exponerme. Es loco eso, ¿no? Porque nervios no me daba, era como que yo capaz era una persona que contenía mucho, ¿viste? Entonces era como que la canción que iba a hacer era como, no, o sea, lo estaba esperando de alguna forma, lo necesitaba. Y en ese momento era como, pum, me olvido de todo y rompo esa barrera. Pero bueno, después era otro tipo de persona. Ahora, y bueno, lo que me pasó en general es que no me da nervios, como que también siento que tengo esa seguridad conmigo mismo de que cuando me subo a un escenario como que sí, me entrego y me implico al 100% en esa situación. Entonces eso es lo que más me tranquiliza, saber que en algún punto sí, esa situación depende solamente de mi cuerpo, que solo lo puedo mover yo, ¿viste? Como que eso te puede llegar a dar un miedo, un terror, o te puede llegar a dar también una seguridad. sí, Entonces, bueno, y no siento nervios. Capaz los nervios vienen más de preproducir cosas, ¿no? Como toda esa etapa anterior. sí. Pero cuando estoy ahí antes de subir, estoy tranquilo. O sea, no, cuando estoy pensando como, no, voy a estar así, no sé qué. Es como que me divierte, lo disfruto, la verdad. Sí, ya vamos a llegar a la continuidad en sonido y cómo lo que habías trabajado antes se transformó, mutó en lo que es tu propuesta ahora en tu homónimo Martín. Pero me interesa eso de, entendiendo que vienes de la electrónica, que tienes nociones de punk también, música anglo del siglo XX, ¿cuáles fueron esos primeros referentes que viste en videos, documentales, bla, 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 o si se quiere en vivo, que tú dijiste, coño, yo quiero verme así en tarima, quiero hacer algo como esto? Y bueno, eh, soy muy melómano también, o sea, como que consumo mucha música, muchos videos de música también, o sea, no videoclips, sino en vivo también. Mm, Eh, y de los primeros, creo que los clásicos un poco, como que, no sé, Charly García, o sea, me acuerdo cuando vi una presentación del 82 en ATC, que lo vi muy de guachín, me flasheaba mucho la mirada, tipo, que encima era el tema este que hablaba de Alicia, el que habla de la dictadura y el ok, chabón como de una forma toda enfrascada, ¿no? El chabón como que miraba, estaba saliendo en televisión y miraba la cámara como recontra, tipo, te estoy diciendo algo, ¿viste? sí, Y un poco eso me chocó bastante, me acuerdo. Y después Michael Jackson, ok, claro. de Guachín, tenía DVDs así Si truchos quieres, ahí para que te recargue. eh, de Michael Jackson Ok, y veía los shows enteros sí. y fue como un tratamiento ludovico de eso un poco, que me hice yo mismo, ¿viste? El de la naranja mecánica que le ponen los ojos. Sí, sí, sí. Nada, era esa onda, o sea, estaba todo el día viendo esos shows que son unos mega shows y bueno, es un chabón que tiene una red destreza para bailar. Eh, pero bueno, después eso lo dejé retirado, ¿viste? Fue Sí, como algo de los 10, los 9, 8 años, ok, algo así. Y, y después, bueno, los clásicos, Freddie Mercury. sí, Al principio eso, ¿viste? Yo de chiquito, a los 11, escuchaba la música rock clásica. sí, Bueno, los Sex Pistols también escuchaba, me había mostrado mi viejo. ok, Y Nirvana. Y bueno, esos referentes estaban.
creo que igual estaban en un momento en el que yo, como te contaba antes, quizás no lo tenía tanto como, esta es la forma de performance de uno y del otro. Yo los veía muy como, bueno, son así, ¿viste? Muy intuitivo, sí, tú no, ya a esa edad, a los 11 10, tú no procesas, esto pasa por esto o aquello, ¿sabes? Claro, como que lo daba por hecho como, esta es la forma que, ¿entendés? Daba por hecho eso, Sí. que dentro de la música había una actuación también. Eh, pero, y nada, simplemente lo asumía como así. Cuando empecé a darme cuenta, estuvo bueno. Sí. Y después más con el tiempo, hay un montón de performers como Harvey Cocker o John Ryder, nada, como que me influenciaron un montón. Sí. Muy como cantantes así que se ponen encima de la canción, un montón eso. Hablabas de Michael Jackson, que heavy el impacto de él, ¿no? Como en nuestra generación también, porque nuestros padres crecieron con él, claramente, y todo el desarrollo que él tuvo desde Jackson 5 hasta que él muere, pero, a ver, ¿cuántos años tienes tú? 23. Ah, bueno, igual que yo, same, 24. Y Ajá. tienes una hermana 2 años mayor que tú, entiendo, ¿no? Sí. Que ella también te introdujo mucho a banditas que sea Arctic Monkeys y todo eso, lo decías en una entrevista. Claro, sí, ella como que me mostró un poco la música british, así classic, tipo The Smiths, Sí, Joy Division. claro. Yo tenía 12 y estaba escuchando Joy Division con él. Porque justo la diferencia de edad con mi hermana era como de 2 años muy clave. Porque yo tenía Sí. 12 y ella 14. O sea, yo estaba como dejando de ser un niño y ella estaba tipo ya re emo y escuchando Joy Division. Sí, Y como que puncó un montón. ahí el salto cognitivo de los 12 a los 14 es heavy. Claro, total. Encima de los 14 sos como el adolescente más adolescente de todos porque acabas de entrar en esa y sos medio tarado, no sé. Sí. En el sentido de lo emocional, o sea, te pones muy emocional. Y esas bandas me reacompañaron en mi adolescencia, Sí. fueron bandas importantes. Eh, y bueno, también la escritura, ponele me influyó un montón también. O sea, con esas bandas creo que empecé a entender como la, eso, como la cuestión de la letra, ¿viste? En las canciones. Sí. Como que podía ser muy profundo. Y fue un momento clave ese que venimos hablando. De hecho, lo hablaba con mi hermana estos días, que es 6 años mayor que yo. Y nosotros, nuestra generación, vivió la muerte de la televisión, del Prime de MTV, de todo aquello. Y creo que la programación era distinta, quizás allá arriba en el norte, del sur, Venezuela, Colombia, de lo que era aquí abajo en el sur. Pero fue linda esa escena, ese momento donde era la guerra entre lo punk y lo emo, ¿no? Y todas estas bandas que pasaban Panda, Tokyo Hotel, Fall Out Boy y Green Day, ¿no? Sí, total. Sí, como 2010 por Sí, ahí. Sí, eso fue loco. Eh, y bueno, sí, mi hermana ahí influyó bastante en esas recomendaciones. También después todo eso a mí me hizo buscar un montón de otras cosas. Eh, y bueno, ahí, o sea, a mí me cabe mucho esa camada de Factory Records, ok, del sello que estaba Joy Division, ok, tipo Happy Mondays, también todas los productores más rave que firmaron, todo eso. Que firmaron, en realidad nunca firmaron papel en ese sello, pero. ok, Pero sí, como esa camada de Manchester me gusta. sí, Está buena, siento que hizo muy buenos discos. ok, sí. Ahora, hablando de sonido, me interesa que la percepción de cuál es el álbum debut es muy volátil según el paradigma, según la postura de cada quien. En el rap es toda una complejidad entre que es un mixtape, que no es, bla, bla. Pero tú has hablado de que tú consideras esto como tu primera propuesta firme, como tu álbum debut, ¿no? Pero uno vuelve a tus discos anteriores y rastrea esa herencia del sinte, ¿no? Y te acercabas a la electrónica desde una postura muy experimental, entiendo mucho más DIY, supongo que eras tú solo con una computadora jugando en esa época, la que veníamos hablando hace 7 años y eso, pero si tú tienes que trazar una línea desde el cómo suena Martin, tu último álbum, hasta todos esos experimentos que hiciste hace unos años, que habita, que sigue viviendo de cómo te acercabas a la música en ese momento a ahora. Y yo creo que la parte conceptual está unida, como toda la parte de, no sé, el relato, dónde está puesto el ojo en lo que se cuenta en la historia,
como esas cosas creo que sobrevivieron un montón, Ok, o de repente o se profundizaron. Y musicalmente me parece que el tango todavía está, o sea, ok, siento que la onda de Antro, el primer álbum, que eran melodías tangueras ok, con sintes sobre beats medio 808, o sea, como medio como un trap raro, ok. porque bueno, en esa época también 2017. Eh, Queda un poco de eso, queda un poco de esa composición, esa forma de componer y esas melodías medio tango, alguna cosa de un canto medio lamentoso así que había Ok, en ese disco. También hay temas que son re hardcore, que grito un montón, de antro, como de repente algo del espíritu, ¿viste? De este disco siento que está en ese también, que es el primero. sí, Eh, y encuentro eso. Y bueno, hay una cosa que se siente un poco como el rock argentino, ¿no? Sí, o sea, como hay algo de la estructura esta más de canción que tenían también ese disco, sí, que queda un poco. Creo que simplemente se llevó a cabo de otra manera, pero no, ahí en ese disco hay fusión, pero no tanto capaz como en este. Eh, y después yo creo que en Guerra y Nemesis, que son los dos siguientes, un poco me fui de mambo ya. ok, Como que, pero me gusta, qué sé yo. O sea, me fui más a la electrónica pura y dura, ok, o más como de experimentar. O sea, no estaba metido tantas melodías como en Antro, o si las melodías funcionaban de otra forma. La música era mucho más inquietante ok. y tipo oscura, ya tipo turbia. Eh, y era todo más como un laburo de samples y de sonidos que de musical a veces, Sí. ¿viste? De pura música. Más de sound design que melódico o otra cosa, ¿no? Claro. Y buscando, ¿no? Un tipo de forma de canción o verso y letra, pero era algo caótico también eso. El Nemesis, por ejemplo. Sí, Pero bueno, creo que fueron experimentos que de repente también en Nemesis hay mucho de lo que hay en este disco que es como relato sonoro, ¿viste? Como ok, esas cosas en medio cine. Que Nemesis tiene eso, como que yo lo pensé como una ópera rock ese álbum, medio como eso, cada tema va continuando el otro y había sonidos que lo enganchaban, de repente tipo el disco en general suena con chapas, todo el tiempo son como chapas que se golpean con 808 y tipo todo el audio destrozado y unas letras muy turbias y sí. como muy verborrágicas y bueno, eh, creo que hay algo de ese sound design que quedó en este disco, ¿viste? Mm, Creo que es como que cada uno de esos discos tiene mucho en mucha medida. Salvo Antro que lo veo más. Era más minimal. Pero creo que fueron quedando elementos. En ese momento quizás no tenía las herramientas para plasmarlos bien. O no había hecho cierto recorrido para entender cómo se elaboraba, cómo se usaban esos elementos. Y en cada uno de esos lanzamientos fui como viéndolo y entendiéndolo y después como que para este disco pude como hacerlo desde otra perspectiva, ¿viste? O ya sí, con esa experiencia encima. Pero yo creo que hay mucho de esos discos en este. sí. Eh, Y esa época era como puro aprendizaje empírico, ¿no? Esa serie de 3 proyectos de la que vienes hablando. Porque, sí, poca gente, yo con la compu hasta que se reviente, así. sí. ¿Y cómo hiciste para que no te ganara la lógica de conservatorio en medio de toda esa experimentación, ¿no? ¿Nunca recibiste miradas quizás un poco elitescas académicas de tus contemporáneos, de tus amigos, profesores, o te apoyaban, o cómo era esa dinámica? Y en ese momento mi forma de rebelarme ante el conservatorio fue, me voy a poner a escuchar SoundCloud, tipo lo más palopa que exista en SoundCloud, o Sí, sea, tipo, escuchaba como remixes re raros, tipo música que sonaba re mal, o sea, sí, nada, igual, me encanta, aguante. Y era esa, o sea, era como 2016 y 2017 escuchando SoundCloud. Y bueno, fue como mi rebeldía, ¿viste? Ante eso, tocando la guitarra, no sé qué, no quería saber más nada. Y yo quería tener una banda, no encontraba a nadie para tener una banda y dije, bueno, ya fue, o sea, me bajo el FL y a la verga. sí, Y bueno, eso fue lo que hice. Y, y bueno, eso, como que había una cosa de que ponerle, yo escuchaba mucho Blade, ok, Echo 2K, Young full. Lean, como esa camada fue Cloud rap importante europeo, para mí. full, sí, Drenga y todo. Claro, esa camada fue muy importante para mí.
Al principio empezó con Yang Lin en 2016 y todo eso. Después, viste, empecé como a chequear todo el panorama ese más 2017 por ahí. Pero toda esa camada fue importante en ese momento. Sí. Y mis amigos no les cabía. Como que a mí no me gustaba otro tipo de trap, ponerle por decirle trap. Ok. Me gustaba más eso, viste, como que eso es lo que me cabía. Que no era trap, pero lo interesante de eso es que espiritualmente es una forma muy distinta de acercarse a la música. A mí todavía hay discos de Blade de esa era que no me caen de todo, que no están hechos para mí en definitiva, y es una postura muy antimúsica, ¿no? Como de canto para el culo, pero es más la sensación y la sentimentalidad de lo que busca evocar, ¿no? Sí, total, a mí me parecía Blade en ese momento como el que podía expresar la tristeza de la juventud, viste, a través de la música. Sí. Porque era como todo un llanto re robótico, así, todo re como de pastillas para dormir, viste, como... Sí. Me sentía muy identificado, la verdad. Sí. O sea, Sí. y encima el chabón viniendo de Suecia, que es como un país que todos se suicidan, pero está todo bien. Era como... Sí. De hecho, los chabones grabaron su primer disco en el... Todo está tan bien que se suicidan. Claro, grabaron su primer disco en el estudio del colegio, o sea, cualquiera. ¿Quién tiene un estudio en el colegio? O sea, y nada, no, esa camada me chocó y todos mis coetáneos de ese momento no les gustaba, era como, ¿qué mierda es esto? O Sí, sea, sí. y ahí yo estaba todo el día, en un momento siento que como me deprimía esa música yo, pero... Y no, y después... eso, o sea, hay cosas del conservatorio igual que se me sirvieron bastante. Ok. ¿En qué sentido? Y, o sea, había algo de esta relación medio como tajante de algún profesor o profesores importantes que tuve, pero al mismo tiempo que funcionaba para que vos mejores o Ujú. te pongas las pilas, digamos, o sea, me cambió para mí y me funcionó para bien. A pesar de que capaz algunas cosas no la pasaba bien. Ok. Y después, eso de poder revelarme también ante la música de ahí, nada, me abrió esta puerta también de conocer toda esta otra música. Y de repente, por ejemplo, hay en Guerra una cosa que fue re importante para SP, que es instrumental, que lo saqué de ahí del conservatorio, que me enseñaron de música concreta, Ok. que es como la primera música con samples de la historia, digamos, como después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a hacer música con sonidos de trenes. Sí. De hecho hay una que se llama Sinfonía para un hombre solo, que es Pierre Schaeffer, Sí. que es menos como los primeros samples de la historia, ¿viste? Y eso me sirvió para hacer Guerra, porque justamente también esa música tenía una reflexión con la Segunda Guerra Mundial, como de nada, no hay más música, no queremos más música, o sea, como después de toda esta atrocidad, digo, ¿qué vamos a hacer? Se acabó el mundo y ¿qué vamos a hacer? Y el tema es como, tipo, nada, son como sonidos re turbios y cosas así. Sí. Y bueno, eso fue una influencia que me trajo al conservatorio, con el que me contaron eso. Sí. Y después, no sé, ese EP tiene cosas medio Bach o como composiciones así que yo escuchaba en el conservatorio y yo las mezclé con como música industrial y componía como cosas muy tipo mucha, como una orquesta re psicótica, Sí. todo con DAW, ¿no? O sea, en un programa, pero armaba todas las partes de cada cosa y de cada arreglo. Y era como decir un poco tipo... Te acercabas como estoy componer harto del partitura conservatorio, tipo, claro, sí. como poner esa música en un contexto tipo re destructivo. Y Tipo, mandarlo a la mierda todo. claro. Sí. Hablábamos de Drengang y me interesa si escuchas Arca o si para ese momento escuchabas Arca, lo habías descubierto ya. Estamos hablando Claro. hace 7 años, ¿no? Sí, total. Sí, escuchaba Arca en ese momento. Como mi primer acercamiento fue con la música electrónica más experimental. O sea, ya SoundCloud tenía esa ventana, ¿viste? O sea, todo lo que pasa en SoundCloud y todavía sigue siendo Sí. un poco como ese portal. Y también acá en ese momento había una escena de eso.
que estaba la Trueno, Agua, ahí empezaba la Hiedra, ponele que todavía sigue. Ok. Eh, Hiedra, claro, que sí, creo que ellos publicaron este EP con Yajaira la Bellaca, no sé si sí, Genocidra. y Genocidra, aguante. Sí, Bueno, Genocidra también lo empecé a conocer por esa época, más o menos, un poquito después. Pero había como un circuito así de electrónica sí. experimental. Electrónica, neoperreo, por Bueno, ahí. también Reggie, que trabaja en los shows, Mm, iba a estar ahí en Niceto también, la conozco de ese momento, que ya estaba en Trueno, ese sello, que era como, nada, muy, lo que yo hice en Nemesis, ponerle como sonido de chapas, como ritmos raros, de temas bailables también, sí, y como música bailable y rara, y como más, y eso como más violenta, más de sample, diseño sonoro, ¿viste? sí, Y, y bueno, ahí como que también toda esa camada de estar en ese momento, que era lo que, a los lugares a los que yo salía cuando tenía 15 16 años, iba a esos antros a escuchar eso. sí, Y ese era mi flash. También hay muchas historias del disco que salen de esas anécdotas también, sí, ¿no? Como de cosas que me pasaban mucho, ponerlo de adelante, sí, el video, como eso me pasaba una banda en ese momento. sí, Tipo, y bueno, eso, como todo eso me fue formando también. sí. Y Arca en ese momento era re importante. Y de hecho yo lo conocí como por ese circuito más que nada. Ok. Como con todo el bajo que yo ya venía teniendo, cuando entré como y me junté también con ese grupo de gente, eh, me mostraron Arca. Y bueno, flashé. De hecho fue antes de su disco homónimo que el primero que da la cara, ¿viste? Sí, Porque antes estaba en las sombras y hacía música instrumental con una artista 3D Kanda. Y bueno, yo como que agarré toda esa parte de Arca. Después cuando sacó ese disco fue tipo, wow. Era muy triste. Yo encima tenía, no sé, 16 17 o sea, malísimo escuchar ese disco en la adolescencia, como me destrozaba el core a mal. ese disco es muy bueno, weón. Mm. El homónimo. Claro. Y bueno, y después vi toda ahí la evolución que hizo todos estos últimos años, pero sí, en ese momento era re referente porque era como encima nada de Latinoamérica, como y llevando esa bandera de la música así experimental, la rompía toda. Yo estaba re flasheado con Arca en ese momento. Sí. Como que en todo ese flash que yo me estaba comiendo de la música electrónica así más extraña, es como que apareció una figura, viste, que lo aclaró un montón. Y eso estuvo bueno de Arca, la verdad. Te hablo de Arca porque conforme lo que venías hablando de todos estos proyectos, Guerra, Nemesis y tal, a veces uno como entusiasta de la música, como crítico, en periodista, como quieras verlo, uno establece vínculos que a veces no se sostienen con la realidad, ¿no? Pero en base a tu explicación, como venías hablando de cómo traduces todo ese conocimiento de conservatorio, teórico, y cómo tenías esta postura a veces como de iconoclasta, de destruir la academia, ¿no? Ahí hay varios vínculos con cómo Arca se acerca a la música, precisamente, en Sí. esa época y aún. Y los veo los dos en la misma búsqueda. Y me interesa mucho que hablaste de esa escena Hiedra y estos sellos, porque espiritualmente se acercan a la música de una forma similar, todos ustedes. Y me interesa cómo dialoga la electrónica, con cómo dialoga el reggaetón, con sensibilidades más pop. Eso ha evolucionado un poco, Hmm. no sé si las escenas se mantienen firmes, pero lo ha llevado a esta cuestión que se llama Latin Club. De hecho, en tu concierto del Maquinal, antes de que tú empezaras a cantar, había alguien mezclando, no sé si era un chico o una chica, que la rompió con el set, que hasta creo Hmm. que puso algo de Raptor House y tal. Yo estaba con unos panes y, ¡oh! Sí, pusieron Raptor Ah. House. Y es interesante ver cómo ha ido evolucionando esa escena, ¿no? Sí, sí, en el Mecánico estuvo Queen K, que la rompió, y Ok, Gaspi también. ok, Sí, es que bueno, de hecho, yo en ese momento, cuando iba a esas fechas, ya pasaban tipo Latin Club y ese estilo, o sea, de música, eso, como chapas, ritmos de reggaetón apurados, ¿viste? Como era como lo que se pasaba en ese momento, ¿viste? sí, Eh, y era como, ¿qué carajo? O sea, como que un poco lo que te esperabas en ese momento de un seguidor de la electrónica era como que odia el reggaetón.
Y lo que hacía esa camada era como meterlo en un tema de electrónica re deforme y como con mucha libertad, ¿viste? Y de cierta forma representaba a los raritos, y a Y los de la representaban las electrónica, y a cosas. los del reggaetón. Claro. De hecho, había gente amiga mía que yo le mostraba cosas y como que era con la excusa de tipo, no, pero mirá, es un ritmo de reggaetón, ¿entendés? Que va a ser tipo así, todo re Frankenstein, pero y funcaba a veces, ¿viste? Pero sí, es como que esa es medio la escena en la que yo me crié también, ¿viste? Era muy guachín y estaba todo el tiempo dando vueltas por ahí, Sí. ya tocaba en ese momento. Y bueno, o sea, eso también me fue como criando. También es muy loco cómo todos fueron avanzando o lo que fue pasando con las carreras de cada uno, o sea, de los que Y de aquí compartíamos en ese momento. Genocidra, Playboy, toda esta gente, ¿no? Claro, también estaba Trozuka, sí, como un montón así de gente de ese momento. Eh, pero sí, fue un momento loco ese, y de ahí, bueno, creo que saqué un montón de cosas. O sea, me marcó un montón, fue como un momento musical más largo, ¿viste? Que ya atravesé. Pero bueno, ahora llegamos a este punto y de todo eso que pasó, hay cosas que se trajeron hacia este disco. Sí, justo a Sí. eso iba, que esa herencia del Latin Club es legible. Incluso en el EP que sacaste el año pasado con Juana Rosa, no, hay como un tema de medio que tiene un patrón de dembow. Y Sí. llegando al final, me parece que el último tema del homónimo tiene algo como de cumbia o de reggaetón, recuerdo yo, ¿no? Que de hecho es uno de los últimos temas que Sí. tocas en el show que cierras ahí, que fue cuando te lanzaste ahí en el maquinal. Sí, el que se llama Sí, sí, se llama... ¡Ah! Y sí, es interesante que aclares ese trasfondo porque ahí se ve perfectamente el vínculo, ¿no? Claro, estabas Total. en el club, estabas escuchando esa música y ahora la tributas o la haces desde tu ángulo. Claro, sí, absolutamente, total. Sí, también hay un diálogo así con todos los géneros, viste, en el disco, con todos los géneros que son conmovedores para el porteño también, o que marcaron algo acá, viste, como la cumbia, el rock, medio que está eso ahí presente. Y, y sí, ese tema a mí me encanta el regateo, o sea, me parece como que Mm, es la digievolución de la cumbia, o sea, sí. y de verdad es como una evolución, o sea, eso no existía y no sonaba así antes. Y yo quería hacer uno así. Ah. Y eso lo hablaba con Carrito, que me parece interesantísimo. Yo que soy loquito del reggaetón. Pues claro, en todos lados se hace reggaetón porque es el nuevo pop, no, eso está trillado. Pero en Chile hay mucha gente que hace reggaetón, en Colombia hay mucha gente que hace reggaetón, pero ninguno de estos dos países se ha acercado a desarrollar una idiosincrasia en el sonido, como lo que pasó aquí con el RKT. Que tú escuchas una instrumental aislada de RKT y tú sabes que eso es argentino, que eso se hizo acá, tiene un gusto, un olor, una sensibilidad. Ahora, estos beats de reggaetón paisa o de reggaetón chileno pueden haber venido de Chile, como de Holanda, como de Miami, como de... Claro, creo que lo que pasó justo con el RKT es que tiene esa identidad nacional, porque creo que viene de la cumbia que se hizo especial acá, digo, como quizás la forma de cumbia de otros países de Latinoamérica, cada una tiene como su color particular, y el color de acá, de la cumbia de acá, es la cumbia del 2000, de nada, de Flor Piedra, nada, o sea, todas esas bandas. La cumbia villera, Malfama, palancha, pibe chorro, claro, toda esa camada que es cumbia, pero tiene un sonido especial de cumbia, que nada, es el de los teclados, que bueno, aparecen en el tema de A, o sea, esa referencia, las secuencias de bata, como que tiene su propio sonido, ¿viste? Y eso creo que es lo que vos decís, que lo distingue. Y lo que hizo el Recate creo que es como que redobló la apuesta y esa identidad y ese color de sonido lo trajo como a algo de actual que no podría haber sucedido antes. También creo que es sobre un poco sobre los beats donde acá en Argentina, o sea, se da el habla como porteño, ¿viste? O sea, el sí. habla El argot el porteño, el argot, lunfardo. la forma, como que de repente hay un montón de artistas argentinos de reggaetón que sobre beats de reggaetón
hablan como si fueran de otro país. Miami. Claro, y justo el RKT, ¿no? Es como re sincero en ese sentido. Y eso está bueno. O sea, y bueno, sí, creo que es como es un sonido nuevo, ¿viste? Verdaderamente nuevo. Y eso me re gustó para poner en el disco. También creo que lo que hace el disco con ese género, en ese tema, es como que lo hace como mucho más diabólico. Ok, Y medio rockero también, como que tiene algo medio rockero sí. y bueno, al final, algo que nos cagamos de risa cuando lo hicimos mal, con Camilo, que fue el productor del tema, eh, que viste el drop del final. Que bueno, eso lo titulamos Murga Jungle. Porque, Murga Jungle. Esa es la más friki que he escuchado melómanamente esta semana. claro, era como. Aprovechamos que venía de la cumbia y empezamos a meter como samples de bombos así, viste, de platillos de murga, tipo Ok, ese flash, y los empezamos a entrecortar, ¿viste? Como. Entonces, que se escucha al final del tema, ¿viste? Como que se entrecortan los platillos al ritmo del jungle, ok. y después entra un beat de jungle, y es como, bueno, ¿qué mierda les pasa? Boludo? Se van a recate y después un burga jungle. Y nada, eso fue muy divertido. Bueno, y de hecho, en ese momento nos cagamos de risa de ponerle ese nombre a ese género que duraba 30 segundos el tema. Qué bueno saber ese contexto, weón, porque sí, entiendo por lo que has dicho en entrevista y es palpable en tu música que tienes mucha influencia de la electrónica británica en específico, ¿no? Sí. Entonces, que aclares eso del jungle es muy importante. Y volviendo a lo que decías del RKT, uno de los múltiples factores, considero yo que recién soy un turista y llevo un par de meses acá, se puede deber a que Argentina es un país muy nacionalista, a veces rozando en el chauvinismo, en el de lo de nosotros es mejor, justificado en algunos rubros como el fútbol. Tú no le vas a decir a Argentina que tú eres mejor que ellos en fútbol. Pero sí, y eso de cierta forma es muy lindo, ¿no? Porque es legible en tu disco, es legible en el disco de Dillom, en el último de Dolly Flaco, en el último de Mir Nicolás, en el último de Carrito, que hay un orgullo por la ciudad y por el folclore de la ciudad. Y se nota la forma en la que tú hablas, el café suyo, los pushos, y tiene toda esta pronunciación muy, muy, muy porteña. Y lo mismo, el argot que utilizas, la propuesta visual, busca retratar Buenos Aires como es, o por lo menos como tú la percibes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en gran parte la sonoridad RKT y mucho de lo que está pasando con la música hoy en día, que también hay ciertas tensiones políticas, culturales, se basa como en reivindicar, ok, somos argentinos, hablemos como argentinos. Pues yo creo que tú lo hablabas en una entrevista, Carrito lo dice en el último disco, More Joven lo dice en el último disco, Dylan lo hablaba en entrevistas de que, loco, somos argentinos, somos porteños, hablemos como hablamos acá, ¿no? Sí, total. Creo que también un poco todos estos discos y estos proyectos que surgen de contracara hacia, hacia quizás otra forma de ponerse en un tema o de falsear el acento y todo eso, surgen también un poco como una respuesta, ¿viste? O sea, Sí, quizás si eso no estuviera existiendo o fuera todo un poco más relajado, capaz no saldríamos tantos a como decir, pum, vamos a poner esto sobre la mesa, ¿viste? sí, Y creo que eso modifica, eso influye también en eso. Como que no sé si es algo nacionalista, quizás es algo también de como decir como, che, o sea, voy a ser verdadero en esto, como... sí, eh, y eso está re bueno, o sea, me gusta eso que empezó a pasar. Yo como que también algo de lo que hablábamos antes, esta inquietud con el lunfardo y todo eso, la tuve también desde los primeros discos, es algo que lo sigo trayendo. claro. Eh, y, y bueno, y también, no sé, No Vayas, poner es un tema que habla un montón de esto que estamos hablando, como de desaprenderse de las costumbres cercanas y de las formas y como medio ocultarlas, ¿viste? O tratar de fingir o aparentar que no tenés los rasgos como más comunes de estar acá en Buenos Aires o de vivir en Argentina, ¿viste? Sí, Como que medio que pasó un montón eso. sí, Y creo que bueno, todos estos proyectos responden a eso, ¿viste? Y también más allá de cómo se habla y cómo se dice todo, es también el relato que uno cuenta, o sea, sí, como una historia que pasa acá, o sea, hay cosas puntuales que pasan acá, ¿viste? Entonces sí. es como contar esa historia también y no, no hacerse el boludo, qué sé yo, no contar algo que no interpela, no tiene que ver con lo que con lo que pasa, o sea, como que la música para mí es algo popular, ¿viste? Mm. Como eh,
tiene que expresar, es como sí, un grito de como un recital que todos gritan, tipo, esa cosa. Sí, Tipo, que pase algo colectivo, que haya como algún espíritu así más mágico, ¿me entendés? sí, Entonces, creo que esos discos como que apuntan a eso, ¿viste? Como decir, bueno, estas son nuestras costumbres, o sea, nuestra forma de hablar. Y un poco también lo que pasa con el disco, que yo uso esas palabras, ¿viste? Que es como que el disco, el chiste de que más querés que te lo fume o esas boludeces, no las inventé yo, o sea, están ahí, nada más que yo agarré y lo puse en un tema. es cultura popular. Claro, exacto, es como inconsciente colectivo. Y es divertido ya también evocar eso, como que es un humor también y un guiño, digamos, que está en la gente también que está en contacto con eso. Sí. También creo que eso que vos decís bueno, de la soberbia con la que a veces se nos ve a los porteños, a los argentinos, Sí. está también, viste, un poco en el personaje que lleva todo el álbum Sí. que bueno, tiene eso, ¿viste? Como esa mirada tipo sobrada Sí. y en el fondo es un pelotudo, ¿viste? Como un fracasado de mierda Sí. mal. Que Y es como, tú ves unos cuadros aislados del personaje y pensarías que es alguien de Trainspotting, esta película clásica eh, escocesa, ¿no? sí, Sí. total. Y claro, y bueno, como que un poco ese es el chiste también que tiene el personaje, que bueno, tiene una reflexión con lo que, con lo que no, con lo que pasa acá y con lo que pasa en Buenos Aires, en el país. Con también esas apreciaciones, esas proyecciones que tenemos de quiénes somos, tiene como una reflexión también con eso que está como toda en concentrada en el personaje, como, Sí. porque es como que lo que pasa no sé, con Maradona, por ejemplo, que es alguien que la gente quiere un montón, pero es alguien con que esa misma gente que quizás aprecia o valora un montón de cosas de Maradona tiene una contradicción también con la persona que fue o lo que hizo. Sí. Entonces, un poco creo que eso es como nada, hay algo de lo que siento que nos la creemos mucho, hablando en general, y otra cosa que nos dice como, no, en realidad no, hacemos todo mal, todo va mal. Entonces creo que es como eso, Sí. un poco lo que representa ese personaje también, como una contradicción de esas dos cosas. Sí, dijiste algo muy clave y es lo de que el personaje plantea esto de quiénes somos, ¿no? Y es interesante esa conversación identitaria en lo lingüístico y lo cultural, porque Buenos Aires es una de las ciudades más multiculturales de Latinoamérica, ¿no? Es uno de los epicentros, Ciudad de México, Buenos Aires es uno de ellos y es una ciudad muy receptiva en cuanto al migrante. Y me parece Mm. interesante el cómo mantiene una identidad tan fuerte, lo porteño, el cómo se habla, lo mismo, los códigos culturales intrínsecos que ustedes manejan. ¿Tú eres porteño de toda la vida o tú te mudaste a capital? No, toda la vida. Ok, entonces me interesa eso y cómo una ciudad no pierde su esencia pese a ser tan receptiva, porque es lo mismo, yo lo he vivido como migrante, que las leyes migratorias acá son súper abiertas, como debería ser en todos los países del mundo, pero bueno, esa es otra conversación. Mm. Pero es interesante el cómo se mantiene eso, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, creo que, o sea, esa cuestión de la inmigración también es porque es un país que se levantó y con inmigrantes, o sea, un poco se generó de eso, ¿viste? Como los tanos que se escapaban de Mussolini y los que se escapaban de Franco, los españoles que se escapaban de Franco, se empezaban a juntar todos acá, Sí, y ahí, o sea, y, y bueno, un poco creo que tiene como ese respeto capaz por la inmigración, creo que como ese es un poco también. Y, y bueno, de repente, sí, siento que hay algo de la ciudad que es muy resiliente con su pasado, ¿viste? Como que si vos vas por el centro, entendés un poco el lore, ¿no? Como, ok, digo, tenés, bueno, por ejemplo, los cafés notables son como lugares donde es un café notable, como un lugar donde se concentró una esencia de la ciudad o como algo y se lo pone en un lugar como sagrado que no se puede tocar y tipo quedan ahí, los mantienen, los cuidan como eran antes, como que el fileteado por todas las calles, como que un poco esas insignias de la ciudad las mantienen y sí. les dan ese respeto, ¿viste? Entonces, a veces, ¿no? Pero bueno. Mm. Eh,
está eso, y creo que también es una ciudad donde pasan muchas cosas, a pesar de que no hay mucha plata, de que no hay plata en realidad, como, ¿no? Sí, Y bueno, eso, como que hay shows, hay muchos shows por noche. Ya el miércoles de repente ya empieza a pasar algo en la noche, o sea, si querés, sí, o sea, si estás abierto a salir un miércoles, puedes salir un miércoles y que te pasen cosas y que vayas a un lugar y que pase algo, que haya algo para hacer. Y es como que esto, o sea, la gente es muy, tiene esa vida de habitar la ciudad también, ¿no? La gente joven. sí, Y creo que, bueno, eso es lo que la distingue también de, no sé, la hace una ciudad con mucho ritmo. sí. Eh, y creo que eso también es lo que hace que hay muchas cosas que salgan de acá, o si querés encontrar música, encontrás un montón y de todo tipo. Y bueno, eso está bueno. Eh, y bueno, creo que de a poco igual, eso, como te decía antes, si bien tiene esa cosa de esa descendencia de la ciudad, ¿no? Y de protegerla, también al mismo tiempo hay un montón de paisajes de la ciudad que se gastaron y se murieron, ¿viste? Como Mm. una de las pelis que usamos de Refe, por ejemplo, Pisa Birra de Faso, que es el cine de los 90 de acá, que bueno, también era como bastante de contar una historia y hablar de política quizá a través de una historia, ¿viste? O hablar de algo social, Sí. eh, que muestra mucho la 9 de julio, el centro, Florida, en los 90 cuando la ves decís como, wow, recambió. O sea, no sé, tipo el Metrobús, toda esa onda que como que hay una cosa en el centro de la ciudad que también está como saturada, ¿viste? Hay muchos autos, hay menos autos que gente, hay más autos que gente, como que también hay mucho caos y mucha como... Creo que el argentino es muy neurótico. No sé, ponerle un amigo mío, Orgotic, de Colombia, Ok. em, que estuvo en Argentina mucho tiempo, que nada, era performer, todo hacía perfo conmigo, me decía como, ustedes los argentinos, tipo, todos van al psicólogo, me decía, como, Sí, ¿qué sí, les sí. pasa? Tipo, como allá tipo, en Colombia no vamos al psicólogo, Sí, tipo, no, o sea, no existe. sí. Y bueno, creo que hay algo de eso también que encierra la ciudad. Yo creo que progresivamente a través del tiempo se fue como poniendo cada vez más y más intenso y creo que la gente cada vez es más neurótica. La gente que está muy terapiada, sí, eso es Sí, real. no sé si vos, que también venís de otro lado y llegaste acá, lo sentiste, pero en la ciudad, en la calle, es como que es muy así al palo, todos tipos te chocan, no sé qué, es como todo muy sacado. Y al mismo tiempo también es muy amable y pintoresca en un montón de personajes que tiene. Y bueno, es como que eso, tiene esas dos cosas. Pero, pero bueno, creo que sí, mantiene su espíritu por eso, porque tiene mucho movimiento, es muy receptivo también, y también tiene eso de que también son como modismos muy marcados los que tenemos, como, Sí. y muy naturales, como que, o sea, se te sale de la boca decir, che, boludo, no sé, o sea, como manejarte como te manejas, ¿viste? Como que no está tan pensado, como... Sí. Sí, hay varias cosas claves ahí en lo que dijiste y partías hablando como del respeto a la historia que existe acá, en los lugares notables, bla, bla, bla. Y me parece que el porteño es consciente de que la cultura es uno de sus principales productos de exportación, o sea, desde hace mucho tiempo, ¿no? El Sí, fútbol es una de ellas y la total. cultura, la música acá, el rock argentino, bla, bla, bla. Y la ciudad es consciente de eso y por eso se respeta y se promueve y es una ciudad donde siempre pasa algo, ¿no? Y Mm. eso me lleva a algo que decías hace unos minutos y es que me parece una ciudad muy surreal, Buenos Aires, es una ciudad donde pasa todo, donde quizás yo cuando leía los cuentos de Cortázar en Caracas yo decía, coño, qué rareza esto, pero cuando pongo los pies acá digo, no, esto es algo que puede pasar aquí, porque lo mismo, tú fuiste hasta el lanzamiento del proyecto Gómez Casa en el que el tipo tocaba batería mientras hacía una tortilla de papa. O sea, Sí. eso pasa en Buenos Aires un día random de cualquier semana. Ya. Un loco tocando batería y haciendo una tortilla de papa. Y mientras que en el Mm. lanzamiento del disco él tenía como que el micrófono del futuro y la bata del futuro y el sombrero del futuro, algo así. O sea, es una ciudad donde hay de todo para todo el mundo, ¿no? Sí, total, o sea, de repente encima hasta a veces son como eventos o shows o cosas culturales para hacer
pero a veces es también tipo cosas random que te pasan en la calle, ¿viste? Como, de hecho, el disco tiene letras que están escritas también desde ese tipo de experiencias, como, y el proyecto, ¿no? Como, no vayas, es literal una noche que tuve, así que toda esa sucesión de eventos, como 5 cosas re random que me pasaron en una sola noche, y como, dale, o sea, tan estimulante va a ser todo. Y bueno, o sea, el disco tiene como ese foco ahí, como hubo muchas cosas de salir y vivir esa noche y bajar, tipo bajar ideas, como, o bajar texto. De hecho, bueno, o sea, justo de lo que hablamos un poco, mucho de mi material surge de ahí, de estar como atento y viendo el momento y a veces no, porque me pongo como muy como una cámara, ¿viste? Como un observador Sí, y estoy viviendo el momento, pero no, en realidad es como que soy medio invisible ahí, ¿viste? Estoy como si fuera un inspector de lo que está pasando para conseguir algo de contar, ¿viste? sí, Entonces, de repente, eso tiene mucho el disco. Poner el rubio es una descripción así literal de una noche que tuve, sí. que, no sé, me sentía medio como pintado, ¿viste? En una secuencia y, y empecé a escribir todo eso, o sea, literal lo que me pasaba lo bajaba, como también yo como mucho de lo que pasa en la ciudad y ese ritmo me dio letra, ¿viste? Material. Eh, Ujú, Nada, eso fue re loco. sí. Como que hay un montón. Y bueno, creo que también por eso el disco representa mucho algo de la noche de acá, como, Mm, y tiene ese foco. Porque creo que también eso que yo te decía, como de que surge natural de la gente ser de una manera. También es natural relacionarse, ¿viste? Como un poco esto de que pasa con los europeos, ponele que no les cae, o sea, no se dan un beso para saludarse, ok, o esas cosas. ok. Un poco también como que el porteño es muy Fraternal. fraternal, confianzudo Sí, y carismático, simpático. A veces, capaz, tipo, esa simpatía pega a la vuelta, ¿viste? Como demasiada simpatía, ¿viste? ok. Como. eh, y bueno, creo que eso también te genera un panorama de como adversidad, ¿viste? Como que medio que, por ejemplo, adelante es algo que me pasó un montón de veces, la situación que muestra el video y lo que habla la letra, ¿no? Como una persona en la que te termina pagando toda una noche porque, no sé, quiere algo de vos, ¿viste? O algo raro. Y me pasó un montón. Y es como gente que ni conoces, ¿entendés? Se te acerca y empieza a suceder una situación y caes en una anécdota, ¿no? Que Sí. después tenés. Pero esas cosas pasan un montón y es re loco porque creo que es un poco ese motor del que hablamos, ¿no? Que tiene la ciudad. Sí, total. Hay varias cosas clave acá, ¿no? Hablabas de lo fraternal del porteño y hablabas de lo europeo, ¿no? Y yo que vengo de Venezuela, del Caribe, el ritmo de vida es totalmente distinto y el ideal de lo que se aspira a ser y a vivir y lo que se valora es muy distinto. Yo siento que acá podría ser la única o quizás una de las muy pocas ciudades latinas en las que el ideal es el europeo, se aspira a ser Mm. europeo. Por toda la inmigración europea que llegó y lo ves en las fachadas de las calles en Recoleta, lo ves en la forma de ser de la gente. En cambio, allá en Centroamérica y en el norte del sur, arriba, es como que todos estamos adoctrinados por el brazo estadounidense, entonces Mm. por allá quizás no hay tanta fricción con la influencia gringa como allá acá, que se habla mucho en términos peyorativos de los yankees malos, los yankees, Sí. viste, los yankees. Entonces, son formas distintas de llevar la vida y es curioso que me digas eso de lo fraternal, ¿no? Porque precisamente yo hablaba con un amigo dominicano estos días que en la cultura del Caribe está muy presente esto de siempre estamos felices, por más que estemos en dictadura, por más que la música siempre es tropical y estamos en el Caribe y siempre estamos en alta, siempre estamos bien. Contrario acá, que como tú decías, es una ciudad más o menos neurótica, pero en el aspecto de que la gente se permite estar mal, ¿no? La gente se Sí, permite estar triste y por eso, porque están terapiados también. claro, también digo, vos pensás que justo ahí en lo que vos decís de la música se explica un montón, de que, bueno, la música en general de los países de Latinoamérica es bastante alegre. Nuestra música clásica, o sea, nuestra música de clásico, de popular es el tango, que es un bajón, o sea, mm, todas historias, todas las canciones son historias terribles, horribles, o sea, tremendas. Tipo, un chabón que desencuentro, ponele que es un chabón que toda la vida todo le salió mal
y termina el tango, ni el tiro al final le va a salir, como, o sea, ni siquiera te vas a poder matar y de que estás harto de que tu vida es una verga, ¿viste? Como tremendo. Y eso creo que es la descendencia que también tenemos cultural, ¿viste? Como una melancolía. Sí, eh, que de hecho, bueno, es muy gracioso un tema de Charlie que dice la alegría no es solo brasilera, como que es como diciendo, ¿viste? Tipo, somos unos deprimidos, tipo, y también como diciendo, che, o sea, podemos ser alegres, ¿viste? O sea, sí. y bueno, eso creo que es como, ¿viste? Esas cosas karmáticas de las sociedades, como un poco la melancolía. Y también, bueno, mucho del tango está basado en el pasado, ¿viste? Sí. Ponele Amigo, que es un tango del álbum, eh, tiene eso, ¿viste? Como los tangos hablan de, no sé, la mujer que se fue, el amigo que se murió, Las traiciones, los las cuchilleros. traiciones, el maleo que ya no es maleo, el barrio que cambió. Es todo como, che, boludo, está muy aferrado al pasado, o sea. Sí. Y bueno, tiene eso que creo que, bueno, todo eso genera una descendencia, ¿viste? Sí, lo que decía, o sea, se nota hasta en los motivos musicales. Te escuchas un bandoneón, es como, mierda, hay que sentarse como en un Es pesar existencial angustiante. mientras que el Caribe está en otra frecuencia con las congas, con los bongos, con las tumbadoras, con Claro, la está percusión caribeña. es más feliz. De Sí, hecho, el rock, o sea, que fue muy importante acá, o sea, nada, tampoco termina de ser, tiene mucha influencia del tango y como que es más violento o como enroscado. De hecho, tipo, no sé, los prisioneros que son de Chile, el berretín que le tiraban a Charlie era que también pensándolo, que los prisioneros estaban en el 80 y pico, ya tocaban, y Charlie hasta ese momento era solo sui generis, y la máquina, la ponele, máquina de hacer pájaros. pero eh, nada, de repente lo que le denunciaban, viste, era como no sos literal o no sos explícito, viste. Y como que hablas figurado, no sé qué. Y bueno, los prisioneros como que hablaban re sueltos y Sí, eran muy explícitos. eh, Hasta que, no sé, o sea, era heavy para ellos porque era una dictadura re heavy, la sí. Pinochet, ponele. Yo tengo mi dilema, o sea, respondiendo a un contexto sociopolítico, pero yo tengo mi dilema con las letras de los prisioneros y lo, ¿sabes? Lo evidentes que son, ¿no? Como, Claro, sí, sí, pero bueno, igual también Charlie tenía otro tipo de forma de crear eso. O sea, la gente en ese momento cuando escuchaba algunos temas sabía de todo lo que estaba hablando, pero tenía sí, esa forma de hablar en código que también era una jugada muy, muy flashera porque el chabón miraba así, estaba cantándolo en televisión, ¿viste? Y los que sabían de lo que estaba hablando, sabían de lo que estaba hablando y estaba en su televisión en ese momento. sí. Como que eso también era re loco. Pero... Pero sí, creo que también esa forma de enfrascar las palabras, de la metáfora y todo eso, que hay mucha letra así acá, Mm. es como muy del enroscado porteño, ¿viste? Como y de la letra del tango y como parte de esa neurosis un poco también, Sí, que se puede hacer como más práctico en una letra también. sí, total, es algo cultural de, en todas las latitudes del mundo estamos tristes todo el tiempo y felices todo el tiempo, pero hay algo aquí cultural de que se permite estar mal, como que no está mal visto estar mal, ¿no? Claro, Sí. sí, total, recontra. Contrario al Caribe, que siempre es que está en alta, siempre tiene que verte bien, estar bien, lucir bien. Ahora, tenemos el chat bastante abandonado. Si quieren, vayan haciendo sus preguntas ahí para Martín en el chat, mientras que seguimos acá con la conversa que está bien sabrosa. Ahora, hablando sobre los vínculos y influencias de todo el universo, hay algo que yo noté y luego tú comentaste en una entrevista y me pareció interesantísimo. El disco tiene todo este ímpetu, toda esta sonoridad medio synth punk en el ADN de cómo te acercas como intérprete a las vocales, cómo cantas, cómo haces las partes de spoken word y también en lo musical, ¿no? En una entrevista decías que tú escuchas o escuchaste Slow Tie, ¿no? Ujú. Quería saber si escuchaste Ugly, el último disco de él, y si eso fue un punto de referencia para este disco. Sí, Agri me gustó. Sí, escuché un montón Slaughter y fue importante. Como yo igualmente también lo tomé a él como también algo que se estiraba de un montón de cosas que yo ya
como que había re escuchado y estaba muy obsesionado de la música británica, como los Happy Mondays, como toda esa camada También mencionamos orbital. a Idols, los mencionaste. Bueno, claro. Y un poco como que siento que quería encontrar en lo contemporáneo a ver qué pasaba con Inglaterra, porque venía como muy de lo vieja escuela de los 90 y tal. Y encontré, viste, como esa descendencia de los Happy Mondays, por ejemplo, a Slow Tide. Y bueno, nada. Y Idols, por ejemplo, también fue importante. Y sí, hay una cosa con eso. Creo que fue más importante para mí Nothing Great About Britain que Ugly en el proceso del disco. De hecho, Ugly salió a la mitad del proceso del disco, ¿viste? Como que yo me chocó más Nothing Great About Britain y lo que hizo con Mura Masa, que está muy bueno. Eh, y al principio, de hecho, este disco iba a ser un disco de grime. Ok, está interesante la transición. Sí, flashero. Al principio iba a ser un disco de grime. Ya voy a hacer igual algo así. Pero al principio iba a ser eso. Porque yo tuve una obsesión con esa camada hace poco. Yo la ubicaba y todo. Pero me agarró ese flash, ¿viste? Entonces me puse muy obse con DC Rascal. Ok. Todos los clásicos de Dizzy Rascal, ¿no? Claro, los clásicos del grind, bueno, Skepta, como toda esa camada de el hip hop inglés que creo que tiene una expresión muy loca, porque siempre tuvo esta cosa con el hip hop yankee. Y dialogó con la electrónica mucho más que el Claro, gringo. claro. Que eso a mí es lo que me pasó en general con el hip hop, que me gusta más la expresión quizás europea del hip hop que la estadounidense, ¿viste? Ok, Como me pasó con Ian Lin, ponele, ¿viste? sí. En ese momento el trap, ponele, con Ian Lin había salido y a mí no me gustaba, ponele, capaz me gustaba Kendrick, pero como que no era lo que decía, qué ganas de escucharlo, me gustaba más tipo que sea más electrónico, Sí, frío, o más feo, o sea, más europeo sí, en sí. ese sentido. Y bueno, eso mismo me pasó con hip hop de England, ¿no? Y bueno, ahí flasheé un montón. Y bueno, la idea era esa al principio. Después empezó a influenciar de otras formas, ¿no? Pero bueno, ahí hubo muchas de esas referencias. Sí, hasta en lo visual se nota medio eso, slow time, medio todo podrido, punky así. Bueno, Muy. creo que el chabón tiene muy buenos videos también. O sea, Jung, ponele cuando lo vi, que lo vi cuando salió, porque cuando salió Ugly yo ya estaba re en tema de él. Fue como, ¡fua! Tipo. El que tiene con A$AP Rocky, que tiene referencia a esta película que te mencioné, Trainspotting, creo. Sí. Como que el cuerpo sube así, todos estos planos Sí. muy psicodélicos. Bueno, también tiene unos temas de Nothing Great About Britain que tienen referencias tipo a la Jaime. Sí, claro. Bueno, ese tema, el que el título del disco tiene esa tira todo el tiempo refes de películas. De hecho, hay una muy buena que pasa muy desapercibida, que fue una referencia a Human Traffic. Ok. O sea, cuando termina el video que están todos cantando el himno en el bar, que eso es una escena de Human Traffic, que es una película que fue referencia a la película que hicimos de Martin. Ok. Que bueno, es una peli escocesa que habla sobre la rave y es del 99. Los escoceses están obsesionados con eso, ¿no? Sí, o sea, bueno, es como que UK y la cultura rave pegó muy fuerte. Pero nada, sí, él fue una referencia, la verdad que estuvo piola. Y después muy cambalache también las influencias, o sea, hubo un montón de cosas mezcladas ahí. Bueno, ahora es con la Macarena, ¿no? Sí. Ahora es con la Macarena. Total. Sí, tenemos a Jokes en el disco también. Como, Sí. sí, esos chistes están un montón. Ahí encima no nos robamos la melodía, nos robamos el sample, Ok. pero ¿cómo era esto? Eso fue una idea del Pepe. Y Brillante. eso está tan presente en el imaginario colectivo que yo qué coño iba a saber que era la Macarena. O sea, yo escuché eso y me recordó a algo.
Y después cuando Yo- en una entrevista te escucharon hablando de la Macarena, yo dije, ah, por supuesto. Yo la verdad es que pensé que iba a pasar muy desapercibido y me impresionó como mucha gente se dio cuenta. Pero hay una cosa en el disco que encima para mí re viene de la mano de lo que veníamos hablando, ¿no? Como de evocar a, a nada, a lo que el inconsciente colectivo, ¿viste? Un poco, no sé, o sea, ya mal o tipo, Ya, eso es como algo que, tipo, no sé, es como una melodía de cancha en un tiro, tipo. muy Eh, argentino. claro, y de repente todo ese shake estuvo muy implicado en el disco, como el coro de mucha gente, después, bueno, esto mismo, como estos guiños, que como este sonido que lo escuchaste en este tema porque es demasiado conocido, Mm. y, y es un sample y como que decís, ah, esto lo conozco, capaz que escuchás el tema y no sabés, y decís, esto lo conozco. Y en realidad es como que te acordás del sonido, ¿viste? Como hay una cosa así del disco de como capturar el inconsciente colectivo. También desde la letra, ¿viste? Como desde buscar estas frases que decimos todo el tiempo, como ese que es un aparato, como, Sí. o sea, no sé, o sea, tu tía te dice acá en Buenos Aires, te dice, ah, sos un aparato, o le dice a tal tipo, es un aparato. Y cuando escuchás ese que es un aparato, decís como, ah, o sea, entiendo a lo que está refiriendo, ¿viste? Pero te genera una cercanía, como. Sí. Entonces, tiene como ese shade de buscar el inconsciente general, ¿viste? Sí, en esa búsqueda que el fundamento del pop es siempre apelar al inconsciente colectivo y a algo que sea memorable, que se recuerde, que esté presente en la Ah, mente de todos. Y en ese aspecto yo siento que este disco, Martín, sí tiene una faceta pop interesante para explorar, ¿no? mm. Ahora, ya que venimos hablando de esto, yo vi un clip donde tú contabas que formaste una banda con Dillom, algo así, cuando eran unos nenes hace años. Mm. Si puedes extenderte ahí en el cómo fue eso, cuándo lo conoces a él, en el colegio, antes, durante, era vecino tuyo, cómo fue eso. Porque asumo que a estas alturas Llámalo es el tema más escuchado del disco, ¿no? Sí, Sí, ok. sí. Sí, creo que también lo bueno de ese tema es que como tiene esa expresión del proyecto, ¿viste? Como que es una buena síntesis del disco, ¿no? Mm. Teniendo en cuenta también la potencia que cobró porque estuvo él y participó. Y también siento que me quedé muy contento con el resultado porque él forma parte también de nuestro imaginario y de alguna forma también se desprende un poco del imaginario que viene planteando en el segundo disco, como hay un vínculo ahí loco de la, de la aparición de él en el álbum, Sí, que es un personaje y que representa un montón de cosas en la historia, ¿no? sí, sí. Eh, Sí, esta herencia drogadicta que viene de la madre de por cesárea, que hay como un vínculo y necesito más estímulo. sí, de hecho como que había mucha gente que comentaba como que era una especie de ¿viste? Side Story quest, claro, se siente como un side quest, como sí, que estaba en la misión principal, se desvió, pasó por el grupo de claro. Marseille y siguió. Como que tiene esa rotura, ¿viste? Sí. El personaje. Y eso me gustó también, ¿viste? Porque me gusta como eso, de estar al tanto de lo que hace el otro, de verlo. Eh, y sí, bueno, y él lo conocí ahí en el colegio, o sea, íbamos a primarias distintas, pero su primaria estaba al lado de la mía y el patio de su colegio daba al patio de mi colegio. ¿En qué barrio era eso? ¿Se puede saber? Y eso era tipo, ¿cómo se llama? Luis María Campos. O sea, era en Palermo, Ok, ponele. Yo vivía re lejos de ahí, y como mi vieja laburaba todo el día, era el único colegio que tenía doble jornada, ¿viste? O sea, como que, entonces mi vieja podía dejarme a la mañana y irme a buscar a la tarde, porque no me podía ir a buscar al mediodía porque trabajaba todo el día. claro. Entonces, bueno, como que generó eso, caí ahí y él estaba del otro lado y eso era como que en un momento nos hacíamos amiguitos de los del otro colegio hablando por la reja en los recreos. Muy el niño de la pijama de rayas, eso. Claro, era esa wave, total. Tipo, así hablando por una reja.
Y así lo conocí a Dylan. Y, y bueno, o sea, yo en ese momento, o sea, yo en la primaria me hacía una banda de bullying, o sea, que un poco esto que hablamos de lo introvertido, viene también de eso, digamos. Como que medio que yo era re raro, era re nerd, o sea, tenía, de hecho, muy gracioso, hay una foto que de hecho estamos en una sala de ensayo con Dylan, que él es tipo el mismo chabón, viste, pero a los 11. Y yo yo soy re friki, yo soy re otra cosa, estoy todo con el pelo así en la cara y tipo unos anteojos, tocando la guitarra. Tú Bueno, tocabas la era guitarra en la bandita y él tocaba el bajo. el bajo, sí. Ok. Y yo cantaba y tocaba la guitarra. Nada, muy chistoso. Y bueno, un poco Dylan en ese momento representó como algo luminoso para mí, porque digamos que yo era re friki del curso, todos me tenían re para la chacota, y medio que también algo que influía en eso era que yo escuchaba música rara, ¿viste? O sea, rara, qué sé yo, escuchaba Nirvana, o sea, escuchaba rock, escuchaba música de viejo. Para tener 10, 11 era como que estaba fuera del Estaba re fuera del tema, ¿entendés? Entonces, nada, me re pelotudeaban mal, me re boludeaban. Y, y bueno, no escuchaba como lo que era en ese momento, tipo David Guetta, no sé, un montón de cosas. Igual sí tuvo una influencia que, o sea, igual no era lo que ellos sabían que yo escuchaba tampoco. Pero mi hermana, por ejemplo, en esa época cuando éramos más chicos, ella escuchaba reggaetón, Katy Perry, toda como la parte más pop, ¿viste? Ok. Escuchaba Charlie XCX, de hecho. Oh, A mí me flashea mucho. adelantada. Sí, a mí me flashea mucho porque para mí en ese momento Charlie XCX representaba una cosa muy diferente. Mi hermana, de hecho, tenía discos físicos, que eso cambiaba mucho la historia. Tipo, porque hay unos discos que me quedaron arraigados, ¿viste? Ponele. Uno de los primeros fue Sucker de Charlie XCX. Ok. eh, y bueno, para mí ver la evolución de Charlie XCX es re flashero, o sea. Fan eh, OG. Ahorita que está de moda ser fan de Charlie X, pero OG. Sí, total. Y, o sea, la tenía en CD, o sea, muy old school. Ahí con mi hermano escuchó el Alex X. Pero bueno, y bueno, eso, un poco él representó algo ahí luminoso porque todo a mi alrededor era como, no, la música escuchada es una mierda, tipo, había, todo lo que me gustaba generaba como una distancia con los demás, ¿viste? Y él en ese momento era re, tipo, me gustan los Ramones, o sea, le gustaba todo, Ya es el me 11. gustaba. Entonces fue Mierda. como bien ahí, o sea, existe alguien que le gusta esto y no soy tipo un enfermo que tipo, va a morir de bullying por no escuchar David Guetta. Sí. Y estuvo bueno, la verdad. Y representó un poco eso y nada, la primera banda que re flashero. Qué loca esa historia, man. Qué loca. Cosas de Mm. Buenos Aires. Y ahora, hablando de todo esto, entiendo que tienes la mirada puesta en, en lo británico, muchas de tus influencias vienen de ahí, pero no sé si estás al tanto con lo que está pasando en Argentina, ya en capas under, mainstream, tú me dirás, y qué opinión te merece lo que está pasando hoy por hoy en el 2024 con la música argentina, cuáles son los grandes proyectos que has llegado a escuchar o qué opinión te merece. De, del mainstream o de lo general. Música en general, de lo que has escuchado. Y en el under hay, o no sé, en otro plano, digamos, de lo más masivo, hay un montón de cosas buenísimas que yo creo que también en este momento empiezan a generarse un montón de situaciones y de contextos que creo que empiezan a mover más los proyectos. Eh, no sé, La Chismoteca me encanta, que es un proyecto de reggaetón más alternativo. Alternativo creo que también desde el lado de la estética, desde la creatividad, no alternativo quizás en el código que hablábamos antes musicalmente también, pero de bueno, de un reggaetón deforme, ¿no? Como que Ok, tiene su deformidad, pero tiene su cuestión pop, ¿no? está interesante ese Eh, concepto, reggaetón deforme. No lo había escuchado antes, pero me sirve. y bueno, ahí está Camilo también, que fue productor de A y de Cachetazo. Eh, y bueno, también está La Lora, que además de cantar ahí en la chismoteca y de hacer música, hizo prendas del álbum. O sea, nada, también un grupo de gente con la que me re relaciono artísticamente. Y bueno, eso. Creo que la chismoteca está bueno, me gusta mucho lo que está haciendo Juana Rosas. Ok.
que está en el disco. Y tienes el Claro, EP con ella el año pasado. total. Bueno, tengo una relación artística con ella. Y bueno, y de repente del mainstream, nada, me copa mucho, qué sé yo, el Dylan me encanta. Creo que toda la camada de Bohemian me gusta mucho. O sea, siento que. Que luego que ya se está hablando de Dylan en términos mainstream, ¿no? Bueno, la nominación de Latin Grammy no es ninguna huevonada, siendo independiente, ¿no? No, obvio, y además también, nada, o sea, hace estadios, o sea, mueve un montón de gente, o sea. eh, pero sí creo que todo Bohemian me copa, o sea, tiene como una buena dirección artística, ¿viste? Como un punto donde ponen la mirada cada uno de esos proyectos, Sí. generando como cada una narrativa distinta, ¿viste? Que siento que también eso tienen como su unión conceptual, ¿viste? Como que me hace acordar un poco a, no sé, ¿viste? Los sellos los sellos así de antes, no sé, Creation, Factory, viste como Y a Odd sellos Future, o sea, que, es mucho la lógica de Odd Future, claro, que partieron de la misma mirada al hip hop y cada uno se fue por su lado y desarrollaron su dirección muy distinta a cada uno. claro, como un punto de unión y un punto de separación también, o de individualidad. Y sí, me copa mucho esa vertiente, la verdad. También, bueno, no sé, Blanco Teta, por ejemplo, un proyecto que ahora está mucho en Europa, me encanta, está buenísimo. Eh, y bueno, eso, como que hay bastantes proyectos buenísimos, la verdad, eh, que me copan y que me divierten un montón. Bueno, hay mucho para ver también. Y está pasando un momentazo la escena, ¿no? No lo digo porque esté acá, pero para mí la escena del año pasado en cuanto a álbumes, ¿no? Esa es mi manera de medir las cosas, de Ajá. qué tantos álbumes interesantes salieron, fue la chilena. El año pasado Chile tenía para todo de ofrecer desde el pop, desde el rock, desde el rap, desde lo que Mm. quieras. Y para mí la escena hispana de este año precisamente es la Argentina, ¿no? Más allá de que mi mirada principal siempre va a estar en el hip hop, hay cosas interesantes pasando en todos lados. En el pop, lo que sacó Juliana Gatas es bellísimo. Y en el hip hop lo mismo, tienes de todo, desde el drum, el boom bap, lo más ortodoxo, lo más alternativo, Sí, lo más drenganero, tipo lo que sacó Sara Malacara Heráldica, se va por total. esa dirección, lo que sacó Dylan, una cuestión más rockerita. Pero lo que me interesa es que hay para escoger, ¿no? No está todo como limitado a un paradigma, un nicho, un tipo de estilo. Sí, total. Yo siento que hace unos años estaba todo un poco más como catalogado, ¿viste? De hecho, creo que, por ejemplo, lo que está pasando ahora con mi música tiene que ver con eso, ¿viste? Como, o de que mi música empiece, bueno, este disco también tiene otra propuesta, ¿no? Pero es raro igualmente, o sea, es algo extraño. Mm. Eh, como que o sea, se reniega de etiquetas, ¿viste? Me parece. Entonces, de repente siento que ahora, siento que es un momento en el que estuvimos detrás mucho tiempo como atrás de, ¿viste? El catálogo, la etiqueta y la cosa de esto es esto. Y también, bueno, ahora creo que se hizo medio un cualquierismo, que más allá de ser un cualquierismo funciona, ¿no? Cualquierismo en el sentido de poner etiquetas, ¿no? Porque no me parece que los proyectos que estén sacando estas cosas más nuevas sean cualquiera, ¿no? Sí, Me sí, refiero a sí. que se desprendieron esas etiquetas. Entonces, también eso le pasó a los propios artistas, ¿no? Como de repente, no sé, el disco de, o sea, por Cesárea, por ejemplo, es tipo medio tiene cosas medio electrónicas, medio rockeras, o sea, Sí. coquetea con esto, con lo otro, con no sé qué. El carrito hace lo mismo, no sé. Los proyectos también más, no sé, poperos también, tiene una, no sé, Juana con un tema re hardcore ahora, como que creo que los artistas también están como, voy a hacer lo que yo quiero, ¿viste? Y voy a dejar de como estar atrás de catalogarme en algo. Y eso creo que empezó a tener más potencia que hacer algo re como masticado y como poniéndole ya el hashtag, ¿viste? De lo que es. Sí. Y que creo que cuando pasó toda mi anterior carrera de los tres discos anteriores, estaba todo un poco en ese como yo era cualquier cosa, también era muy raro de catalogar. Sí.
¿Y crees que esa oposición a lo masticado, a lo etiquetado, a lo procesado, a eso, a esa cuestión más pasada por el filtro de la industria, se deba al momentum sociopolítico que está pasando el país, como a una respuesta a, según ciertas personas, unas lógicas políticas que tratan de vender el país, bla, bla, bla? ¿Crees que se deba a eso o a qué? Que haya más una resistencia a lo masticado. Así como. Sí, Y, o sea, creo que también nada, por un lado me parece que es como que hace mucho tiempo que se viene capaz diciendo lo mismo, el mismo discurso. O sea, si yo todos los días, o sea, si yo vivo con vos y todos los días me levanto y te digo lo mismo, o sea, en un momento me vas a mandar a la concha de mi madre, o sea, como sí. bueno, basta, brother, o sea, ya entendí. Tipo, entonces creo que un poco pasa eso. Yo veo la música como una comunicación así, hecha y derecha. De hecho, me parece una comunicación muy como, no sé, psicodélica, o sea, como un estadio para mí es una charla entre una persona y o esa banda, por ejemplo, pero el que tiene la palabra es uno, ¿no? Entonces es una persona y, no sé, 15.000. Sí, Para mí es eso, es como una charla. Entonces, sí. de repente siento que si siempre le está diciendo lo mismo a alguien, o sea, en un momento, nada, te va a dejar, no sé, te va a ir. Entonces, La gente se satura y eso se nota en las lógicas de cómo la audiencia reacciona a las propuestas del trap, de la gente que viene haciendo trap desde el 2018, 19, Duki, Sia, que ya hay como un tedio, un cansancio generalizado en cuanto a, coño, tienes 7 años diciéndome lo mismo, de la misma forma, con la misma aproximación, que ha cambiado en ti, ¿no? claro, sí, o sea, creo que un poco pasa eso eh, y después siento que también, nada, de repente me pareció interesante como algunos artistas que llegaron a un lugar con determinado estilo y cuando se posicionaron un poco, viste, tiraron toda la mierda y hicieron cualquier cosa. Para mí eso es lo que yo me valoro mucho de Dillon, por ejemplo, como que Claro, Chabón hizo eso totalmente. O sea, sí, la de la nada mayoría, dijo, yo creo que todos dijeron tipo, ¿qué onda que hizo esto? ¿Viste? Este disco. O sea, nadie se lo esperaba. O sea, con el primero ni con el segundo, o sea, bueno, después del segundo creo que ya se llamaba otra cosa, ¿no? Pero con el primero, por ejemplo. Y eso fue muy inteligente de muchos artistas que creo que tomaron el mismo camino. Como que llegaron a un lugar a través de una música o un discurso y de repente cambiaron todo y también ese lugar desde el cual ejecutaron esas ideas está más vistosos, más expuestos. Entonces generaron algo también en el curso de la música. sí, que la mayoría de las veces no es precisamente así, no es como que se sacrifica, ok, el fin es llegar a X posición, si tengo que hacer concesiones en lo que yo soy, en mi propuesta, en mi interés musical, se hace y ya. Eso es como el modelo estándar al que estamos acostumbrados en la industria y por eso hace ruido cuando uno vea por Cesarea Iluminado en Latinoamérica y ¡coño, lo logró! ¡Qué loco! ¿Sabes? Claro. Bueno, sí, yo un poco me moví por otros parámetros. O sea, de repente eh, creo que este camino de 3 discos, el último, o sea, el cuarto es tipo, digamos, como mi debut de alguna forma, y yo lo siento también así. Es como eso, ¿viste? Decir como, bueno, me voy a tomar el tiempo para explorar lo que de verdad quiero hacer y cuando aparezca lo que quiero hacer, tipo cuando encuentre esa identidad, Sí, eh, se va a sostener, ¿viste? Que creo que eso es lo que está pasando y a mí me pone contento, ¿viste? Como que sí, nunca hice ninguna canción ni hice nada como en pos de que pase algo en mi carrera o que pase algo. sí, Lo hice como muy como buscando como la identidad final. sí. Pero bueno, también creo que lo que influyó mucho es como esta sensibilidad y amor que tengo por la música pop, la estructura de la canción, el estribillo, o sea, me gusta el estribillo, me gusta todo eso, que creo que en un momento empezó a ser como medio algo como, no, el pop es una mala palabra, ¿viste? Como, No, de hecho, a mí, una forma también que parece de este disco es que
cuando yo era guachín y de esa época que hablamos antes, ¿no? De estar a los 16 en los antros, viste, con estos sellos, tal. El pop era una re mala palabra, o sea, Sí. y la canción era una mala palabra. Entonces, yo me rebelé ante lo alternativo primero, viste, como algo re gracioso. La rebelión de la rebelión. Y como venía de eso, hay algo re alternativo y raro en mi música, pero es re pop porque yo quería hacer pop. Tipo, yo quería demostrar que, tipo, no me importa, o sea, quiero hacer un estribillo, tipo, quiero hacer un estribillo Sí. lindo. Sí. Y bueno, eso también creo que alimenta un montón al disco, como que sea tan, que tenga esa búsqueda, como que marca todo el delirio en eso. Y bueno, creo que acá en Argentina, en Buenos Aires, hay un valor especial por el estribillo, por la canción, ¿viste? Sí, históricamente, sí. Sí, total. Ya en la recta final de la charla, como les dije, para que Martín responda un par de preguntitas. Uno de ustedes puso que cómo surge el audio que va previo a Sucio y Prolijo en vivo. Bueno, buenísima pregunta. Bueno, ese audio es una charla que la pueden buscar en internet, en YouTube. O sea, en los 90 más o menos, cuando empezó a salir la música electrónica, acá uno de los exponentes era DJ Dero, que era un DJ, nada, que tocaba en las raves de acá, pero era como el mainstream, digamos, de la electrónica de ese momento. Y bueno, en Sábado Bus creo que era el programa, creo que era Nicolás Repeto, se cruzan en la misma mesa del programa de tele Papo y DJ Dero. Y entonces Nicolás Repeto, el conductor, le empieza a hacer unas preguntas a DJ Dero y le dice como, ¿y vos, cómo es eso? Como o sea, ¿qué es esto del DJ que toca con discos, viste? Entonces el chabón le dice, bueno, en el caso de él, que señalando a Papo, ¿no? Que yo lo respeto, yo toco con discos. Y entonces Papo le dice como que empieza a hacer unos ruidos de ahí medio de mala onda, ¿viste? Buah. Y como que dice medio tipo, bueno, y le dice, conseguite un empleo honesto, le dice a DJ Dero. Y DJ Dero le dice, ¿cómo me dijiste? No sé qué, como que se empieza a podrir la onda ahí. Y después el otro dice el Nicolás Repeto dice bueno, pero el disco es un instrumento, ¿viste? Como bueno, una cosa así de la discusión temprana, ¿viste? De la primera música electrónica. Como, che, esto joda, no toca la guitarra o qué onda. Sí, rompiendo ese prejuicio de ustedes lo que mueven es disquitos, que están haciendo, esto no es música, sí es música, bla, bla. Claro, esa discusión bien temprana, ¿viste? Que de hecho un poco el cover que hacemos nosotros es el resultado de la discusión. O sea, agarramos el tema de Papo y lo hicimos Gaber electrónica. Fui pipí más acelerado. Claro, dijimos como, bueno, vamos a hacer de esta discusión una sola canción, ¿viste? Pusimos las dos influencias de ahí. Y ese era el chiste. Pero sí, sale de ahí, búsquenlo en internet. Es muy graciosa la situación esa. Es muy tensa, es muy chistosa, histórica de la televisión argentina. Ok, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer el álbum? Y tardamos 1 año y medio, 2 años. Hay algunas canciones que son de 2022 que no estaban pensadas para el álbum. O sea, eran simplemente canciones que teníamos ahí, como a Cancioncita, que es una que no salió en el disco. Pero sí, 2 años, 1 año y medio, todo el proceso, digamos. Cancioncita. O sea, tú empezaste a hacer unos temas donde todavía no existía ni remota idea del universo que ibas a desarrollar acá, ni lo de la película, ni lo del personaje. Ya que estabas perfilando un poco el sonido, pero entraron acá porque, nada, cabían en el universo, ¿no? Un poco la lógica es esa. Sí, o sea, A y Cancioncita son dos temas que surgieron cuando yo tuve una inquietud como más hip hopera, y surgieron de ahí. Como que salieron más de un momento que estaba escuchando mucho hip hop raro, tipo Slow Tie. Igual estaba escuchando Big, ¿no? Es más raro, que es un clásico, digamos. Pero sí, salieron de ahí. Y ya quedó en el disco y Cancioncita no. Pero creo que lo vamos a sacar.
Ok. Gasecita. Ok. Momento. Cancioncita. Y ahorita que estamos en época navideña, recuerdo que hace un par de años tú sacaste un disco como en el que estás tú disfrazado de Santa Claus, ¿no? Una Navidad con Martín. Una Navidad con Martel. Crazy. A ver, ahí ponen Jeff the Killer o Slenderman. What? ¿Cómo? No sé si tú entiendes esos Jeff códigos. the Killer o Slenderman. No sé cuál es Jeff the Killer, pero Slenderman me cabe, es copado. Ok. Um, ¿Cuáles son tus influencias en el cine? En el cine, y bueno, en la peli tuvimos mucha influencia del nuevo cine argentino, se le puso ese nombre, nuevo cine argentino, que es el cine de los 90, Mm. Pisa Birra Faso, Picado Fino, de hecho Yamalo tiene un homenaje a Picado Fino que tiene un recurso de placas de imagen, así que van diciendo signos y palabras. Que bueno, en Yamalo se ve, viste, la nariz, los números, Yamalo, todo eso. Eh, y bueno, esta que contaba Human Traffic, también tuve toda la parte actoral la laburé con Roma, que fue una profesora mía de performance, que me coacheó y armamos uno a uno el personaje de la peli. Y bueno, ella me usamos de referencia a tres personajes diferentes. Ok. Que uno era de Human Traffic, que se llama Moff, que es un chabón, tipo es como un hooligan inglés, viste, que está todo tipo así, está esto de las manos salió de ahí, como el tipo habla todo el tiempo así. Y fue toda una arquitectura re intensa del personaje, no es que lo improvisó. No. Y después Tony Manero de Chile, de Pablo Larraín, importantísima película para mí, y ese director nada, adoro lo que hace, o sea, yo tengo algo ahí con la cultura chilena que me investigué un montón. Ok. Los prisioneros, los tres, hay un montón de cosas que me gustan de ahí, y bueno, Pablo Larraín fue una de las cosas las joyitas ahí chilenas que me parece que descubrí, viste, acá, que tiene esa peli Tony Manero, que es un tipo que en el medio de la dictadura chilena de los 70 se obsesiona con John Travolta, con el personaje de Tony Manero de Fiebre Sábado por la Noche. Ok. No sé si la viste esa peli. No recuerdo. Te va a Pero igual gustar. está la cultura popular. ¿Te refieres a la de fiebre, a la chilena? La chilena. Ah, no la he visto. Está buenísima. Nada, y es como un tipo eso, que se delira con eso. O sea, el tipo va al cine y lo ve y tipo se emociona y no sé qué. Y después él siente que es él, ¿viste? Como Yeah. que está re obsesionado. Está muy buena, veanla. Es muy, muy fraca. Um, eh, ¿De qué equipo sos? ¿De qué equipo sos? Soy de Boca y de Platense. Pero si estás al día con el fútbol o... No, para nada. Pero bueno. Saludos desde Ecuador, te mandan por ahí. Me gustaría ver una canción más cantada, bla, bla, bla. Bueno, pero nada, me parece que por acá ya vamos, qué sé yo, hora y media, 2 horas. Me parece que por acá ya cerramos la charla. Estuvo bien completa, bien entretenida. Gracias de verdad por pasarte, por tu apertura, por las ideas, con todo, por las referencias que mostraste. Y no sé si hay unas palabras que quieres decir ahí para la audiencia ya para cerrar esta cuestión. Bueno, nada, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Para la gente de Buenos Aires, nos vemos el 4 de diciembre en Niceto. Para la gente de Córdoba, nos vemos el 6. Y para la gente de La Plata, nos vemos el 14. Así que bueno, estén ahí, Túnel. Y estén en Túnel también acá el compañero WR, que está haciendo muy buen periodismo. Así nos despedimos, cuídense, chaito, peace. Gracias, Peace hermano. out.